Hola jóvenes, muy buenos días. Espero que estén muy bien, que sigan cuidándose dentro de sus hogares. Ya este segundo semestre espero que lo comencemos con toda la energía, ¿cierto? Y de manera responsable ir trabajando semana a semana con cada una de las actividades. En esta semana vamos a comenzar con la evolución de los objetos tecnológicos. Ya, para eso vamos a abordar el objetivo de aprendizaje número 5, que trata sobre analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos van evolucionando, caracterizando los diversos factores que influyen en este cambio. ¿Ya? La actividad de esta semana es comprender la importancia de la innovación tecnológica en el desarrollo de la humanidad. A partir de esta comprensión, ¿cierto? Van a seleccionar un objeto tecnológico que sea relevante en la historia de la humanidad y a partir de eso van a realizar una infografía, más bien una línea del tiempo. Ya, vamos a comenzar hablando un poco, ¿cierto?, sobre la evolución tecnológica, contextualizándolo con la actualidad. ¿Ya? En la actualidad se está viviendo un aceleramiento en el conocimiento tecnológico y es con esta rapidez, ¿cierto?, que la tecnología va cambiando de manera cotidiana. Día a día va evolucionando la tecnología. Cada vez se tiene menor tiempo para ir asimilando estas transformaciones y visualizar el impacto real de las tecnologías en el desarrollo humano. Ya. Esta imagen o estas dos imágenes que aparecen más bien en esta presentación, ¿cierto? La idea es comparar un poco y contrastar la evolución del hombre, ¿cierto? Se ha realizado a través de millones de años hasta llegar a la actualidad. Se supone que somos Homo sapiens sapiens, ¿cierto? En cambio, la evolución tecnológica en el último siglo se ha visto bastante eh, desarrollada, por así decirlo, o más bien, ¿cierto?, ha ido evolucionando de manera drástica. Si hacemos la comparación hace 100 años atrás, los distintos elementos, como por ejemplo los automóviles, el teléfono, ¿cierto?, eran súper primitivos o más bien básicos en comparación a cómo se encuentran actualmente. ¿Ya? Al paso que vamos en cuanto a la evolución tecnológica, existe aún una amplia brecha entre el acceso a esta tecnología y el uso que se le da actualmente. Ya es súper importante que a lo largo de este semestre nosotros podamos ir enfatizando, investigando y tratando de proponer soluciones para este impacto tecnológico. Ya, en la primera semana, o más bien en esta primera clase, ¿cierto? Vamos a hablar de las distintas, o más bien de las distintas fases de la evolución de la tecnología. Esto es a partir de la historia de la humanidad. Vamos a utilizar primero que todo, ¿cierto?, esta imagen o esta ilustración que es bastante graciosa y nos presenta el desarrollo, por así decirlo, ¿cierto?, del hombre. Podemos ir observando en estas imágenes, ¿cierto?, las distintas herramientas que empleaban, por ejemplo, en la edad de piedra, ¿cierto? Su nombre ya lo dice, estaban las herramientas elaboradas, ¿cierto?, a través de este material. Luego, en la edad del bronce, van avanzando y conocen los distintos minerales y usos que se les puede ir utilizando. Ya, a medida que va avanzando la historia del hombre, llegamos a la edad de hierro. Luego, en la Edad Media, vemos cómo el hierro, ¿cierto?, ya se ha trabajado de tal forma que las personas son capaces de crear armaduras con esto, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de armas y en la Edad Moderna ya vemos el tema de la maquinaria, por así decirlo, hasta llegar a la era digital.
como les decía, la evolución del ser humano ha sido apoyada por medios de invención de las herramientas. Desde los tiempos inmemorables de la humanidad, ¿cierto? Ha sido su fiel compañía, ya, el uso de las distintas herramientas, ya, el desarrollo humano y el cerebro mismo fue creado para ir subsistiendo, ¿cierto? La tecnología, por otra parte, ha existido desde siempre, o más bien desde el hombre primitivo. ¿Ya? Esta se veía reflejada a través de las herramientas de trabajo que los primeros hombres, ¿cierto?, fueron fabricando, ¿ya? O más bien los primeros inventos que descubrió el ser humano, como por ejemplo el fuego, la vestimenta, la pintura, la imprenta más adelante, entre otros grandes inventos que han sido de vital importancia para el ser humano y para el desarrollo de las sociedades. ¿Ya? Ya que gracias a todos estos descubrimientos se han podido crear nuevas ideas y sobre todo la tecnología. El nacimiento de la tecnología es la creación en base a nuestras necesidades, ya que la tecnología surge como una manera de superación. Nos ayuda a perfeccionarnos a través del análisis, ¿cierto?, para el desarrollo y la evolución del hombre. Como vemos acá, ¿cierto?, para llegar a nosotros ser un ser humano así con las mismas características que tenemos, el desarrollo cerebral, la manipulación de nuestro cuerpo, han pasado miles de millones de años hasta llegar a tener este tipo de organismo, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, desde las primeras células, eh, cómo han ido evolucionando y perfeccionándose hasta llegar a lo que somos actualmente. La aparición de la tecnología ha sido posible por el desarrollo de la facultad racional de los primeros homínidos, o sea, de los primeros seres humanos, ¿cierto? Hallando el camino para la primera etapa de la evolución, o más bien de la revolución tecnológica, la creación de las herramientas. ¿Cuál es la definición de una herramienta? Es que proporciona una ventaja mecánica en el cumplimiento de una tarea. Ya, esta tarea, ¿cierto?, es para facilitar la necesidad física del ser humano a través de distintos mecanismos o funcionamientos. Esta debe estar proporcionada por la energía humana o la energía digital. Como podemos ver en la imagen que aparece aquí abajito, ¿cierto? Vemos el desarrollo o más bien la evolución de lo que nosotros conocemos actualmente como navaja o cuchillo. Los primeros homínidos necesitaban utilizar un arma o más bien una herramienta que tuviese un filo necesario para poder sacar la piel de los animales y así crear la vestimenta, aprovechar también este filo para poder cortar la carne, atacar a los distintos animales que ellos utilizaban como base o fuente de alimento. Y de esta manera fueron buscando o mejorando estas herramientas rudimentarias, ¿cierto? O sea, a partir de un solo elemento natural, fueron creando o más bien mejorando este tipo de herramientas para ir supliendo distintas necesidades. Luego fueron generando estrategias, descubrieron que podían sacar filo a las piedras. En la edad ya de bronce o de los metales, comenzaron a elaborar cuchillos a partir de la aleación de metales, ¿cierto? Generar filos, etcétera. Y así ha ido evolucionando hasta la actualidad, en donde tenemos navajas o cuchillos que cumplen múltiples funciones, ¿ya?
Ese es un ejemplo de las primeras herramientas creadas por el hombre. En la segunda etapa tecnológica aparece la creación de la maquinaria. ¿Ya? Se restringe a este concepto de la maquinaria alimentada ya por la energía no humana ni animal, sino más bien es una herramienta que sustituye el elemento humano o más bien el esfuerzo físico que se requiere, ¿cierto?, para operar la herramienta normal. En cambio, con la maquinaria se van generando distintos mecanismos para hacer mucho más fácil la tarea. ¿Ya? Las maquinarias se extendieron a través de la revolución industrial, aunque el barco o los molinos de vientos y otros tipos de máquinas, ¿cierto? Son mucho más anteriores a la revolución industrial en sí. Hay algunos ejemplos de maquinarias como por ejemplo el ferrocarril, el alumbrado, el automóvil, el ordenador. Ya, las maquinarias nos permiten al ser humano superar tremendamente los límites del cuerpo. Ya, la mecanización en cualquier actividad económica nos ayuda o produce una expansión súper grande en cuanto al tema de la fabricación, ¿cierto? O para facilitar los trabajos. En la imagen anterior podíamos observar el ejemplo en la agricultura. O sea, el introducir un tractor a la producción agrícola incrementa de manera gigantesca la producción en sí. Si nos damos cuenta en esta imagen, observamos desde los inicios del hombre, o sea, con herramientas primitivas elaboradas a través de piedras y palos solamente, luego avanzamos a la edad más bien egipcia o romana, en donde se fueron mejorando estas herramientas, luego los asiáticos comenzaron a crear distintas herramientas igual, pero introducieron la fuerza animal para poder facilitar su trabajo y así no desgastarse tanto físicamente. Como podemos ver aquí, toda invención parte a través de una necesidad, ¿ya? Los primeros hombres obviamente necesitaban comenzar a plantar semillas y todo el tema. Luego aprendieron, ¿cierto?, a dirigir el agua. Después de dirigir el agua necesitaban ampliar o más bien duplicar la producción y es por eso que fueron creando distintas herramientas hasta llegar al tractor, cada vez más avanzados o especializados para la función que deben cumplir. En la tercera y última etapa de la evolución tecnológica se llama la autónoma o autómata. La autómata es una máquina que elimina el elemento del control humano, ¿ya? Con distintos algoritmos automáticos. Algunos ejemplos de esta máquina, de este tipo de herramientas o de tecnología, ¿cierto? En donde se encuentran algunas de estas características autómatas son los relojes digitales, computadores, teléfonos automáticos, los marcapasos y los programas de los computadores o ordenadores. ¿Ya? Para ir cerrando, vamos a tratar de contextualizar toda esta información. En la actualidad existen innumerables avances tecnológicos que han permitido, ¿cierto?, el mejor desarrollo de la humanidad. La tecnología hoy en día tiene múltiples beneficios y es necesaria para la vida diaria de las personas debido a que nos hemos adaptado y acostumbrado, ¿cierto?, a todas estas garantías o más bien facilidades en nuestro día a día. Gracias a la tecnología, el ser humano lleva una vida llena de comodidad. O sea, tenemos para cada necesidad distintas herramientas, objetos tecnológicos que nos solucionan la vida.
¿ya? Es por eso que nos acostumbramos a prescindir de la tecnología. Hemos tenido tanto desarrollo tecnológico que tiempo atrás hubiese sido quizás inimaginable, ¿cierto? Desarrollar, eh, ¿cómo se llama? Ay, me perdí. Eh, Sin embargo, es una realidad, ¿cierto? El ser humano es capaz de desarrollar tecnología muy avanzada que ha sido de vital importancia y de gran ayuda para la vida humana. Estas tecnologías tienen grandes beneficios, pero también múltiples desventajas, ya que el hombre muchas veces no les da el uso correcto a estas tecnologías como debiera ser y las ocupan para cosas que no tienen una relevante importancia, pero sin en cambio las hacemos importantes o necesarias en nuestro día a día. Les voy a dejar una pequeña pregunta, espero que me la puedan responder. Me gustaría saber, en todos estos cambios, la evolución que hemos vivido, ¿cierto? Con la tecnología, ¿existe algo que hasta en la actualidad se mantiene igual? No ha variado mucho, no ha cambiado, excepto este año que hemos visto, ¿cierto?, un cambio totalmente drástico y radical en la manera de realizar una actividad primaria o principal para el ser humano. Ya, entonces les dejo planteado, ¿cuál será esta tecnología o este desarrollo humano que no ha visto mayor evoluciones hasta este año? Si alguno de ustedes me pudiese responder, se va a ganar un punto extra en la actividad. La actividad correspondiente a esta semana es que ustedes seleccionen un objeto tecnológico. ¿Ya? La idea de seleccionar este objeto es que sea algo que a ustedes les guste o les llame la atención y a partir de eso van a realizar una línea del tiempo desde los inicios de este objeto tecnológico. Van a observar en la línea evolutiva de este objeto si es que aparece en los inicios o más bien pertenece a la primera etapa evolutiva de la tecnología. O sea, si es que primero fue una herramienta antes de convertirse en una máquina. Identificar qué necesidades responde a este propósito de creación. Luego van a buscar las distintas fases o modificaciones que ha sufrido a lo largo de los años y describir cuál o cuáles son estas funciones que cumple este objeto en la actualidad y de qué manera beneficia el desarrollo del hombre. ¿Ya? Espero que puedan realizar esta actividad con tiempo para que esté lista la próxima semana y así poder ir progresando con los distintos objetivos de trabajo y las actividades planeadas, ¿cierto?, para este semestre. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en clases vía Skype.